Estamos en medio de la crisis del COVID-19 y la realidad es que no hay muchas expectativas por parte de los analistas. Pero ¿cómo va a ser el futuro después del coronavirus? ¿Qué va a pasar después de que pase la pandemia, cuando ya estemos fuera? ¿Qué va a pasar con la crisis? ¿Qué va a pasar con la economía? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar con los negocios? ¿Y qué va a pasar con los que están emprendiendo o que ya tienen un negocio puesto? De eso vamos a hablar en este episodio. Bienvenido a la segunda temporada del podcast de Isaac Burguet, Irrepetible. He creado este podcast con la finalidad de ayudarte a encontrar la mejor versión de ti mismo, porque la realidad es que eres irrepetible y estás hecho para trascender. Comencemos. Bienvenido a este episodio del podcast Irrepetible. Había frenado un poco, la verdad, el podcast porque honestamente no tenía como un tema específico del cual quería hablar. Quiero recordarte que este podcast, la idea de él es darte una información que realmente te sirva para encontrar la mejor versión de ti mismo, para desarrollar tus habilidades, tanto profesionales como personales. Y es por eso que quise hablar específicamente de este tema. Y voy a hablar de qué va a pasar con la situación del coronavirus en algún tiempo, sobre todo cuando ya termine. Y quiero dividir este podcast en 4 temas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo vamos a estar a corto, a mediano y a largo plazo? Y te voy a pedir un favor enorme, quédate hasta el final del podcast, de este episodio, porque el largo plazo es donde te interesa más tener información. Te voy a dar información que no se ha dado, he estado leyendo mucho y me he estado capacitando mucho para poder hablar de este tema, así que quédate en este podcast y vamos a arrancar, ¿te parece? Vamos a arrancar con la situación de cómo estamos hoy. ¿Qué está pasando el día de hoy? La realidad es que hay toda información que yo creo que no tienes. Se calcula que el 58% de las empresas en Latinoamérica ya están en casa, trabajando desde home office. 58%. Y esto se extiende en países como Estados Unidos, que está arriba del 78%. Y de hecho hay datos que me encantan, que están increíbles. Por ejemplo, Netflix, esta cadena de streaming, está creciendo. Simplemente en el mes de marzo creció 66%. El home office ha ido al 50%. Y un dato, por ejemplo, que refleja cómo estamos, es que las farmacias han elevado las compras por internet en un 217%. Claro, estamos consumiendo por internet, estamos trabajando por internet, y la realidad es que tristemente la pandemia está reflejando los 3 segmentos poblacionales que estamos viviendo: los ricos, la clase media y la clase más baja. Y es que el problema lo van a tener la clase más baja, obviamente, porque hay datos abrumadores. En 2019, la Organización Mundial de la Salud, en específico con UNICEF, sacaron una estadística que me impactó. Se calcula que 3,000 millones de personas, tristemente, el 40% de la población, no cuenta con los recursos para poderse lavar las manos, por ejemplo. No tiene agua y no tiene jabón. Y tristemente la afectación va a ser tanto a corto, mediano o largo plazo para la clase más baja, ¿no? La clase poblacional más baja. Sin embargo, hoy quiero hacer este video para la gente que está pudiendo verlo y que somos los que estamos en casa. Se calcula en México que el 98% de los alumnos ya están en casa. Están trabajando desde hace unas semanas, haciendo tareas y teniendo clases desde home office, de acuerdo a la SEP. Y el principal problema que se tiene es el tema de comunicación. 50% de los usuarios dicen que tienen problemas para conectarse en internet, que no tienen una buena red electrónica, una buena red de Wi-Fi, y que no tienen los dispositivos adecuados para poder conectarse. La realidad es que así estamos el día de hoy. Una pandemia que nos agarró totalmente desprevenidos, donde la clase más baja está saliendo tristemente porque la gran parte de la población vive al día. 72% de la población en México se calcula que vive al día o que vive de los ingresos que tiene en la semana. Y vemos mucha gente que todavía está en la calle. Sin embargo, hay una población del casi el 40% que está en casa, que está involucrando la clase media y muy pocos de la clase muy, muy alta. Y la realidad es que va a haber una afectación total y vamos a verla sobre todo al corto plazo. ¿Qué va a pasar al corto plazo? He estado leyendo muchos analistas políticos, económicos, muchos futurólogos, y lo que dicen es que terminando la crisis, en el momento en que podamos salir de nuevo de casas, lo que se va a premiar más obviamente son las actividades al aire libre. Toda la inversión va a ser hacia salir al cine, ir a restaurantes, vacaciones. Mucha gente va a querer tomar vacaciones, ir al teatro. Y ahí es donde yo te digo cuidado, porque lo que se prevé por muchos futurólogos es que muy posiblemente la pandemia lo que va a hacer es reactivarse en ese tiempo. Trata de tener mucha caución, mucha precaución, sobre todo cuando pase este momento de que nos dejen salir, y ser muy cauto en las actividades que hagas.
porque a corto plazo viene una reactivación de la pandemia, pero también viene una reactivación tecnológica. Tristemente vamos a ver un fenómeno a corto plazo que va a ser una crisis de liquidez. La crisis de liquidez es que va a pasar mucho tiempo para volver a estar como estábamos. Por ejemplo, un dato que me causó conmoción es que en México, para poder llegar como estábamos en 2018 con las condiciones económicas, va a pasar hasta 2021 finales para regresar a ese momento. O sea, en 2021 finales vamos a estar igual que como iniciamos 2018. Y la realidad es que viene esta crisis de liquidez. La gente va a estar muy gastada, los empresarios van a estar muy gastados y va a venir una crisis donde va a haber una necesidad fuerte de ahorrar. Entonces, a corto plazo, 3 recomendaciones. Sé muy cauto en la forma de salir. Número 2, no queremos que te vuelvas a contagiar. Número 2, viene una reactivación tecnológica fuerte. Y número 3, cuidado porque va a venir una crisis económica, ponte a ahorrar de una vez. Y bueno, viene el peor escenario, el escenario del mediano plazo, donde dicen los futurólogos que los ricos van a ser más ricos. Lo que prevén ellos es que a un año los más beneficiados de la crisis van a ser los que tengan mayor educación, los que tuvieron la posibilidad de estar prevenidos antes de la crisis y tener una buena conexión a internet, una laptop o un dispositivo para poder trabajar, porque muchos trabajos se van a ir a casa de nuevo. ¿A quién va a beneficiar la crisis? A los que consideraron la tecnología antes de la pandemia. Y es que hay una realidad, a los que les va a pegar más fuertes a la clase más baja, decíamos, ¿no? 4.5 millones de mexicanos no saben leer y escribir el día de hoy. Esta declaración la dio el doctor Narro, el exsecretario de Salud del gobierno anterior. 4.5 millones de mexicanos. Y tristemente, los pobres se van a hacer más pobres al mediano plazo y los ricos se van a hacer más ricos. Hay una expectativa que salió, hoy estoy grabando este podcast a inicios del mes de abril y salió hace un día, de hecho el día de ayer, una expectativa económica por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que dice que se va a reducir el crecimiento a menos 4.5%. Vamos a decrecer, según ellos, menos 4.5%. Y ellos son los positivos de la historia, ¿no? Hay analistas que dicen que vamos a ir hasta menos 11%. Vienen 30 días sin actividades no esenciales. Las únicas que van a estar abiertas son lo que han llamado actividades esenciales al mediano plazo, ¿no? ¿Qué es actividades esenciales? Todo lo que tiene que ver con salud, ¿no? La preservación de los medicamentos, la producción, la logística, alimentos, obviamente. Tenemos que tener alimentos en medio de este encierro. 3, la cuestión de energéticos para tener electricidad, para tener redes de internet. Y 4, la cuestión de logística y transporte de todo lo que acabo de decir. Estas 4 es lo que consideran por mucho las actividades esenciales. Pero si tú te das cuenta, hay ciudades como Ciudad de México que está ya quitando, está haciendo una prohibición a lo no esencial, ¿no? Peluquerías, barberías, bueno, todo lo que no tenga que ver con cuestiones esenciales está cerrando, tiendas de ropa, etc. Al mediano plazo vienen 2 cosas más. La gente que previó va a tener una mayor distribución del ingreso versus los que no previeron. Pero viene el mejor escenario, porque pareciera que te estoy dando puras malas y malas noticias, y es que así viene al corto y al mediano plazo. Pero ¿qué va a pasar después de un año? Después de un año, la gente que previó va a lograr hacerlo, va a lograr destacar. Así que ahí te va qué tienes que hacer hoy para poder llegar al largo plazo. A largo plazo, ¿quién va a tener el beneficio de esta crisis? El que tomó la oportunidad, decía yo. He hecho algunos videos donde he hablado de esto, pero quería dejarlo bien claro en este podcast. A largo plazo, después de un año, va a venir una curva de crecimiento para la gente que tomó la oportunidad. Yo veo 4 grandes áreas de oportunidad en este momento. Y si estás emprendiendo o tu negocio está en pausa y quieres reactivarlo o estás por abrir una nueva línea de negocio, ahí te va cuáles son las 4 áreas que prevén los futurólogos. Primera área, el área de innovación tecnológica. Sí. La gente que se meta a crear software, a desarrollar hardware, a la par crear drones y aplicaciones y páginas con beneficios económicos, todo lo que tenga que ver con programas de computación, aplicaciones móviles obviamente, y todo lo que tenga que ver con desarrollo de hardware, del equipo que lleve software adentro, va a tener un crecimiento exponencial, porque mucho de la vida se va a volver a la parte digital, es lo que prevé la mayoría. Se prevé que la gran mayoría del proceso de home office va a seguir en la mayoría de las empresas por lo menos un día y por lo menos también en países latinoamericanos. Entonces, ¿quieres meterle con todo y tomar la oportunidad? Métete a innovar de manera tecnológica. Número 2, la tecnología aplicada, que si me preguntas, este es el área que yo creo que la mayoría debería meterle. ¿Qué es tecnología aplicada? No es hacer hardware y software, eso es la primera, eso es la innovación tecnológica.
La tecnología aplicada es meterle tecnología a lo que haces el día de hoy o al proyecto que quieres hacer. Y hay 3 formas de meter tecnología aplicada. Número 1, hacer bonos de negocios. Por ejemplo, hace unos días estaba haciendo un live con un amigo y nos vino una pregunta que nos movió, nos destanteó. Nos decía una persona, oye, tengo un taller mecánico y en medio de la crisis la gente no está llevando a los coches al servicio. ¿Cómo le hago para tener ingreso ahorita? Y lo que decíamos es, genera bonos tecnológicos, bonos de servicio. Te explico. A través de redes sociales, a través de tu website, genera estrategias para pedirle a la gente que compre hoy por hoy un bono. Por ejemplo, le decíamos, pídeles ahora 500 pesos. Y sé muy honesto de decir, esto va a ir a la nómina de mis empleados en estos meses. Dame 500 pesos hoy y cuando tu auto se descomponga o cuando necesita un servicio, en unos 2, 3, 4 meses que ya podamos salir, esos 500 pesos van a valer 2,000. Y cúmplelo, y da descuentos, y genera ingreso. Hoy por hoy lo que necesitan las empresas es tener liquidez. Y una excelente herramienta es a través de la tecnología. La segunda cosa que prevén y los futurólogos, y que es más una excelente aplicación tecnológica, es la aplicación de servicios online. Tu negocio, ¿tienes distribución online? ¿Estás afiliado a estas tiendas si es de alimentos, por ejemplo, de repartición de comida? ¿O tienes un convenio, tu producto está dentro de Amazon, de Mercado Libre? ¿Estás con algún retailer vendiéndolo? ¿O simplemente mi producto no se puede vender por retailers? Perfecto, ¿tienes una tienda online? Es el mejor momento de tomar la oportunidad y generar tecnología desde tu página web, meterle a redes sociales, meterle a la parte online. Los servicios online va a ser algo que las empresas van a tener. Y la tercera área tiene que ver con la cuestión de procesos y metodologías a nivel online. Yo sé que hay muchos procesos que estás haciendo de forma manual el día de hoy que podrías hacerlos de forma automatizada en Internet. Por ejemplo, en lugar de utilizar discos duros físicos para guardar la información o las computadoras de tu oficina, ¿por qué no invertirle de una vez a la nube? ¿Por qué no comprar o rentar, mejor dicho, estas aplicaciones web para poder tener juntas con el equipo de manera online cuando regresemos a la vida real? ¿Por qué no invertir en tecnología en este momento para poder estar preparado por cualquier necesidad? Y sobre todo porque los negocios se van a ir en Internet. Hay una frase que me encanta que le decía Bill Gates a inicios del siglo. Él decía, Bill Gates, el genio de las computadoras, decía, en el siglo XXI van a haber 2 tipos de empresas. Las que están online y las que van a desaparecer. La tecnología aplicada es una herramienta necesaria y es la que más frutos va a pagar a mediano plazo. Tercer área, el área del medio ambiente. Se prevé que el medio ambiente va a ser uno de los temas recurrentes a largo plazo y sobre todo de aquí a un año, porque hoy por hoy con la crisis estamos viendo, lo hemos visto, yo sé que lo has visto en redes sociales, esta reaparición de los ecosistemas y de la naturaleza en las ciudades, ¿no? Vemos cabras en pueblos y ballenas en Acapulco y esto va a provocar una conciencia y una crisis a nivel medioambiental y los productos que sean responsables con el medio ambiente, que generen productos ecológicos, procesos de producción ecológicos, van a ser los productos que más se van a vender. Métele a generar cuestiones de solución al medio ambiente con tus productos. Y la cuarta área tiene que ver con la cuestión de salud. Esta para mí es la segunda más en importancia, porque la salud y la prevención, pero sobre todo geriátrica. ¿Qué es geriátrico? Tiene que ver con la cuestión, obviamente, de vejez. Hoy por hoy estamos enfrentando una realidad nueva. Existen 2 generaciones que están envejeciendo más. La primera es la más longeva a nivel productivo, que son los baby boomers, que esta generación tiene hoy por hoy entre 56 a 80 años. Ellos ya van a la última etapa de la vejez. Sin embargo, viene una generación que durante mucho tiempo fue la generación más poblada, con mayor población de la historia, la generación X. Hoy por hoy tienen entre 40 a 55 años y en unos 5 años van a entrar a la última etapa de edad. Y la realidad es que las empresas que ofrezcan servicios de salud y de prevención geriátrico van a ser empresas que van a destacar sí o sí. ¿Quiénes son las que más van a destacar? Las que le hagan a las 4. Las que le metan a las cuestiones de crear tecnología desde cero, software, hardware, las que metan tecnología aplicada en su negocio, que hablen de medio ambiente y que sus productos sean ecológicos y que generen soluciones de salud. Hay un autor que me encanta que se llama Peter Diamandis. Él es el cofundador de una universidad irreal que se llama Singularity en California. Y él dice que las 2 áreas más importantes del mundo van a ser salud y educación.
Y tiene un libro que si no lo has leído te recomiendo que lo leas. El libro se llama El futuro está más cercano de lo que piensas. Y lo que dice Peter Diamandis es que las empresas como quinta área que le metan a la capacitación digital van a subsistir más que las otras. Déjame que explico esto. Capacitación digital es estar preparado para migrar 100% un negocio de forma automatizada online. Y aquí hay una realidad del por qué te digo esto. Hay unos datos que me impactaron. La Secretaría de Economía dice que solo el 32% de las empresas en México, y un estudio de IBM lo confirma, 32% de las empresas en México estaban preparadas con iniciativas de colaboración online antes del COVID. Es decir, le habían invertido a nubes, le habían invertido a generar tecnología, a prepararse de forma tecnológica. Solo 3 de cada 10. Veo muchísimas empresas que necesitan optimizar procesos, automatizar procesos de forma online. Y la realidad es que viene un nuevo mix, un mix de home office con trabajo colaborativo en oficinas. El mundo va a cambiar. La única forma de que logremos hacer esto es que te subas al barco para que a largo plazo puedas generar. Platicaba con un amigo el día de ayer que tiene una empresa de cerveza y me decía: Isaac, es que el problema va a ser la liquidez ahorita. Sí, genera estrategias, genera bonos, genera tecnología aplicada, porque es la única forma de reducir costos para mejorar el tema de ingresos a mediano y largo plazo. Espero que esta información te sirva y que la compartas con mucha gente, porque la realidad es que no todos están teniendo conciencia de cómo se viene el mundo después de algunos años. Nos vemos en el siguiente episodio. Abrazos bien fuertes.